quiero que empecemos el tiempo orando y poniéndose estas sesiones, estos meses que vienen en las manos del Señor. Hay mucho de qué hablar, hay mucho que Dios quiere retarnos, quiere empujarnos a servirlo de una manera distinta, de una manera con mayor énfasis en lo que tiene que ver con plantación de iglesias. Entonces, les invito a que oremos ahí donde están. Padre, gracias por este privilegio que me das de poder compartir, Señor, lo que a ti te apasiona, lo que está en tu corazón, que es la iglesia, Señor, que es tu novia, que es por quien dice tu vida, que es, Señor, una joya de tu corazón y de la cual formamos parte, Señor, y es algo que realmente nos excede. ¿Quién es competente para todo esto? ¿Quién está preparado y capacitado para hablar y para hacer todas estas cosas, Señor? Dependemos completamente de la obra de tu Hijo. Dependemos completamente de la acción de tu Espíritu Santo en medio de todo esto que vamos a hablar. Dependemos de tu sabiduría, no de la nuestra, Señor. Dependemos de lo que tú ya has hecho. Señor, gracias porque cuando hablamos de iglesia nos damos cuenta que tú ya habías llegado antes. Tú eres quien nos llama, tú eres quien nos convoca, Señor. Gracias por este privilegio enorme que nos das de poder compartir estos siguientes meses, Señor. Glorifícate, háblanos. Señor, desafía nuestra visión de la iglesia y empújanos, Señor, a una visión más grande, a una visión más profunda, a una visión arraigada en lo que Cristo ha hecho y logrado por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, yo creo que si vamos a hablar de iglesia, no podemos simplemente pensar que la iglesia es un objeto de estudio que podemos como simplemente poner debajo de una lupa y estudiar, ¿no? Entonces, creo que todo eso tiene que ver con nuestro corazón, ¿no? Quiero pedir dos cosas, si es posible, a los que puedan. Es difícil hablar y ver como un nombre en la pantalla, y más porque estamos a distancia. Entonces, voy a pedir que la mayoría puedan poner su cámara. Yo sé que estamos cansados de Zoom, yo también lo entiendo mucho, pero creo que es importante poder ver las caras. Hay personas que la verdad es que no conozco, creo que a nadie de la sala, entonces me gustaría al menos conocer sus caras, saber que hay alguien detrás de esa pantalla. Entonces creo que es importante que todos, en la medida de lo posible, puedan encender sus cámaras, aguantar este tiempo. Yo sé que se van a familiarizar con este pelón que está de este lado hablando, con el paso de las sesiones. Entonces les agradezco mucho eso. Y bueno, si vamos a hablar de la iglesia en primer lugar, creo que no podemos simplemente abordarlo como un objeto que vamos a poner debajo de una lupa. Tiene que ver con nuestro corazón, tiene que ver con nuestra relación con Dios y con nuestra relación con el pueblo de Dios. Es algo bastante desafiante hablar de la iglesia, y por eso quiero que todas las sesiones que tengamos empecemos con un tiempo de oración y devoción primero, antes de entrar al tema ya en sí. Entonces, quisiera compartir con ustedes una breve enseñanza acerca de la iglesia cada vez que nos reunamos. Entonces, el día de hoy quisiera compartir con ustedes un poco acerca de una meditación que yo he tenido en estos días. ¿Cuántos de aquí han leído 1 Corintios 15, en donde Pablo hace esta comparativa? Dice en 1 Corintios 15, versículo 45, las escrituras nos dicen que el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Lo que primero viene es el espíritu natural y más tarde viene el cuerpo espiritual. El apóstol Pablo se refiere a Cristo como el segundo Adán o el último Adán. Eso es algo bastante interesante, porque Pablo está diciendo que donde Adán falló, Jesús fue exitoso y logró vida. El primer Adán trajo muerte y el segundo Adán trajo vida. Pero vean, creo que hay algo aquí implícito en esta figura que el apóstol Pablo quiere mostrarnos. Si Jesús es el postrer o último Adán, ¿cómo podríamos ver a la iglesia pensando en esta metáfora de Jesús como el segundo Adán?
la iglesia como la segunda Eva. Es algo bastante profundo esta metáfora, les voy a decir por qué. Porque casi no la vemos, no la pensamos de esa manera. Si Jesús es el segundo Adán, Eva, la iglesia es la segunda o la última o la postrera Eva. Es algo bastante profundo porque quiero que vayamos a Génesis capítulo 3. Yo utilizaré la versión NTV. Si tú quieres usar otra versión, bienvenido. Puedes usar la NBI, la Reina Valera. La verdad es que me encanta cuando hay varias versiones en el mismo lugar. Entonces, pero yo estaré usando la versión NTV. Quiero que veas algo. Si seguimos esta metáfora de Jesús como el postrer Adán, entonces la iglesia tiene este título de ser llamada la segunda o la postrer Eva. Y eso tiene implicaciones bastante profundas para nosotros, para nuestras vidas, para nuestro corazón. En el versículo, el capítulo 3 de Génesis, el versículo 6 dice lo siguiente: la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Y después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Dice que cosieron hojas de higuera para cubrirse. Y bueno, más adelante cuando Dios cuestiona a Adán acerca de lo que habían hecho, en el versículo 12 dice: el hombre contestó, la mujer que tú me diste fue la que me dio el fruto y lo comí. Si decimos que si usamos esta metáfora acerca de Jesús y la iglesia como este matrimonio, como esta unión, y vamos al Génesis, podremos aprender mucho acerca de la iglesia también, en donde Eva, la primera Eva, falló y no tomó en cuenta la palabra de Dios, y no amó la palabra de Dios, y no obedeció la palabra de Dios. El llamado de la iglesia está aquí también ejemplificado. La iglesia es una que ama las palabras de Dios frente a todas las palabras o todos los mensajes que recibimos de alrededor. La iglesia es una que aprecia la palabra de Dios de tal forma que es capaz de repeler las mentiras del diablo en medio de una cultura torcida y rota. Eso es lo que hace el evangelio, y es a lo que nos llama Dios cuando usamos esta metáfora de la iglesia como la última Eva o la postrer Eva. Y vean, me encanta porque el versículo 6 habla de lo que el evangelio debería hacer en el corazón de cada persona que forma parte de la iglesia. Dice que la mujer quedó convencida. La iglesia es una que queda convencida de que la palabra de Dios es verdad, de que la palabra de Dios es suficiente. Contrario a la primera Eva. Y dice, y vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Nosotros como iglesia, ahora a través del evangelio, podemos decir exactamente lo mismo, pero de la palabra de Dios. Somos el pueblo que entiende que la palabra de Dios es hermosa, que la palabra de Dios es deliciosa, y que hay sabiduría en esa palabra que Dios nos ha dado. En donde Eva falló, la iglesia a través de Cristo, del esposo, del último Adán, es capaz de vivir la vida como debería de ser. Ese es el llamado de cada iglesia y de cada creyente. Y me encanta porque podemos ver cómo nuestro postrer Adán, que es Cristo, él no se oculta, sino que responde y da su vida por la iglesia. Vemos en el versículo 12 que el primer Adán responde, pues la mujer que tú me diste, dice el postrer Adán. Pero el último Adán dio su vida por su Eva, por su esposa. Y eso debería hablarnos, y quiero empezar este día hablando de esta analogía, de esta metáfora que está ahí en la palabra, pero que muchas veces no la vemos, en donde la primera Eva nos quiere hablar de la postrer Eva. Nos quiere hablar de la iglesia. Dios quiere usar esta metáfora esta noche para hablarnos acerca de ello. Si tú formas parte de esa iglesia, tú puedes identificarte con eso que el evangelio ha hecho y te ha hecho capaz de responder a esa palabra. La palabra de Dios es hermosa
es deliciosa y hay sabiduría en ella. La postrer Eva lo sabe, nosotros lo sabemos. Y este día quiero invitarte a que iniciemos este tiempo hablando de iglesias y plantar iglesias de esta manera. Somos la postrer Eva, somos aquellos que responden a la palabra de Dios de esta forma. Son aquellos que se deleitan en la palabra de Dios de esa manera, a través del poder del Evangelio y del postrer Adán. Entonces, empecemos a hablar este día acerca de la iglesia. Y quiero empezar con una frase que es bastante interesante. La materia o el tópico que vamos a hablar se llama Plantando Iglesias. Iglesias, el subtítulo que yo le pondré es Iglesias que plantan iglesias. Un enfoque centrado en el Evangelio. Ahí se me fue hubo seguramente ahorita que estaba presentándola. Y la primera cosa que quiero dejar caer aquí en medio de todos y donde quiero que respondan varias personas a esta frase. Si tú estás de acuerdo, ¿por qué estás de acuerdo? Y si no estás de acuerdo, ¿por qué no estás de acuerdo? Aquí viene la frase, ¿sale? Léanla con calma, medítenla. Y quisiera escuchar a algunas personas de aquí acerca de lo que piensan de esta frase. Esto. Fuera de la iglesia no hay salvación. Fuera de la iglesia no hay salvación. Lo dijo un cristiano muy antiguo, un obispo llamado Cipriano de Cartago. Y es una frase bastante interesante, ¿no creen? Fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Qué les parece esta frase con la que empezamos este día? Quisiera que la pensaran y que algunas 2, 3 personas pudieran compartirnos. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Ojo, ese es un hombre como nosotros, es un hermano también, puedes diferir con él, no es la palabra de Dios, pero ¿qué piensan de esta frase? Porque se me hace muy interesante lo que está diciendo esta frase aquí. Fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Quién quisiera primero comentar? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Por qué sobre todo? Me gustaría escuchar algunas voces por aquí. A ver, yo. Adelante, Itza. Pues yo creo que sí es verdad esa afirmación, porque ahí en la iglesia es donde vamos a encontrar, a demostrar ahí también lo que podemos ser por medio de nuestro Señor Jesucristo, y que para poder también, pues dice, la salvación la obtenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo y que es por gracia, pero también tenemos que alimentarnos espiritualmente y aprender para poder dar a conocer ese evangelio. Gracias, Itza. Claro, como tú lo dices, o sea, no podemos, necesitamos la iglesia, bueno, es el argumento, ¿verdad, Itza? Necesitamos la iglesia para conocer a Cristo. Ok, pero ¿qué piensan? A ver, no sé si hay alguien que no esté de acuerdo, me encantaría que hubiera alguien que no estuviera de acuerdo para que también nos compartiera o que le metiera ruido, aunque no estés de acuerdo, pero alguien que le metiera ruido a esta frase, que dijera, oye, yo estoy muy convencido, estaría también interesante escuchar a alguien con esa postura. No. Adelante, Miguel, dinos. Sí, pues sí yo pienso que sí, sí pudiera ser válida esta afirmación, ¿verdad? Esta frase, pero también podemos decir que por ejemplo, el ladrón, cuando a Jesús lo crucificaron, un ladrón, uno de los bandidos que estaban crucificándolo también, él se arrepintió, ¿verdad? Y le dijo Jesús. Entonces él aceptó y reconoció que Jesús era el Mesías, era el Salvador. Wow. Y en realidad yo creo que en ese momento Jesús le dijo, hoy mismo estarás en el paraíso, ¿verdad? Entonces, si lo vemos desde ese enfoque, pues la misma palabra dice que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, ¿verdad? Entonces, en algún momento dado, estamos en una situación en que si nos arrepentimos, vamos a obtener la salvación. Me refiero a que si estamos en una situación de muerte, de vida, donde ya estamos en una
situación de este tipo, si nosotros nos arrepentimos y clamamos el nombre de Jesucristo como nuestro Salvador, pues yo creo que vamos a obtener la salvación, aunque en ese momento, pues ya dejemos esta vida terrenal. Gracias, Miguel. Bastante bueno tu comentario. A eso quería también llegar. O sea, eso se trata de un diálogo, de verdad. O sea, alguien más levantó la mano por ahí. Quiero hacer un comentario antes. Tómale foto a lo que vas a decir. Quédatelo por ahí en pausa y ahorita lo comentamos. Sí, o sea, esta frase es bastante interesante porque tú acabas de mencionar un caso, ¿no? ¿Qué pasa con ese ladrón que está ahí, ¿no? Pero también, bueno, pensemos que hay gente, por ejemplo, hay gente que dice estas frases, yo creo que la he escuchado. Bueno, yo no necesito ir a la iglesia para ser cristiano, ¿verdad? Hay gente que dice estos argumentos, hay gente que dice, pues la verdad es que yo practico aquí mi fe cristiana, ¿verdad? Yo creo en Dios, yo creo en Cristo y estoy aquí. O sea, por un lado tenemos este ejemplo que es muy válido, Miguel, que gracias por traerlo a la mesa, un ejemplo bíblico acerca de esto. Pero también por otro lado tenemos este grupo de personas y a lo mejor, no sé, hasta tú que estás aquí puedes tener como esa idea o esa noción, ¿no? No estamos haciendo ningún juicio todavía sobre eso, pero puede haber personas que aquí digan, bueno, pues yo creo que si alguien en su casa simplemente practica su fe, y dice ser cristiano, lee su Biblia ahora y todo, pues puede ser salvo, ¿no? También, pues una persona que conozca a Dios. Pero realmente esta frase es muy interesante porque precisamente apunta a lo que nosotros creemos que es la iglesia. Apunta al significado, apunta a la naturaleza de la iglesia, ¿no? Es muy interesante porque aquí estamos opinando lo que creemos que es la iglesia, lo que significa ser la iglesia. Yesenia, adelante. Bueno, no sé si me escucha bien porque ando en la calle. Parece que andas en la playa, Yesenia. Nada te creas. Adelante, adelante. Ok, bueno, me ganó un poquito el argumento respecto a lo de que pues no vamos a la iglesia para ser cristianos, sino más bien somos cristianos y por ello vamos a la iglesia. La salvación se da antes de la iglesia, puede ser en cualquier lugar. Por ejemplo, puedo compartirle a algún compañero de trabajo y si Dios quiere, ahora sí que el Espíritu Santo le da la revelación en ese momento, puede obtener la salvación y por ende esa persona al tener el conocimiento de Jesús, pues ya va a querer congregarse, va a querer aprender más del Señor y cosas así. Ok, eso es también muy interesante. O sea, la salvación, Yesenia opina que la salvación ocurre de alguna forma fuera de la iglesia, ¿cierto, Yesenia? Así es, puede Así es, ser ok. en cualquier lugar y por ende pues buscamos saber más del Señor. Ok, está bien. Gracias por los comentarios. Nora, creo que contigo estaremos terminando. No sé si alguien más levantó la mano. Ah, sí, Nora, adelante. Ok, Mario, terminamos con Mario, perdón. fuera de la iglesia, digo, el concepto ese, fuera de la iglesia no hay salvación. Yo considero que no es completamente cierto, porque conozco personas que no son asiduas a la iglesia o al templo, mas sin embargo leen las escrituras y tienen una buena conducta. Okay. Cuando ocurre lo contrario en otras que se dicen ser o muy cristianas o muy católicas, mas sin embargo su actuar es de otra manera. Entonces yo creo que la salvación está en quienes estemos estudiando la palabra, estemos haciendo lo que dice la palabra y eso la demás gente lo vea, lo note, que estamos haciendo lo que la palabra dice. Ok, gracias Nora. Entonces entiendo que lo que tú quieres, o sea, el resumen de lo que dijiste es, si una persona vive la vida cristiana, aunque no forme parte de una iglesia, él es salvo. Entiendo que esa es tu idea, ¿sí? De acuerdo, ok, muy interesante. Gracias Nora por compartirnos. Mario, terminamos contigo. ¿Qué nos quieres decir al respecto de esto? Bueno, Dios me reveló, me habló muy fuerte, pero me habló claro en cuanto a esta frase que viene aquí. La verdad que la iglesia no nos va a llevar al cielo, la iglesia no nos va a llevar a la presencia de Dios. La verdad hay que ser sinceros,
Dios fue muy claro y me dijo, el que vayas a la iglesia, el que leas la Biblia, no te va a... Lo que te va a llevar al cielo es obedecer la palabra de Dios. Y pues eso me quedó muy claro a mí, la verdad, porque pues hay mucha gente que va a la iglesia y obedece la palabra de Dios, o obedecemos la palabra de Dios. Al 100% no lo hacemos. Yo soy sincero y yo lo hago. Yo hablo en mi persona, vaya. Lo que nos va a llevar a la presencia de Dios es obedecer la palabra de Dios, que es lo que estamos yendo a aprender, que no es malo ir a la iglesia porque vamos a aprender de la palabra de Dios, vamos a conocer más de nuestro Padre. Gracias, Mario. Gracias por tu comentario. Mario comenta algo muy interesante. Mario dijo que la iglesia no es lo que nos salva. Y es cierto, o sea, lo único que nos salva es el poder del evangelio, ¿no? Es muy interesante escuchar sus comentarios. Perdón, es que hay dos Marios. Perdóname, Mario Vega. Yo pensaba, no había visto que Mario Montalvo había levantado la mano. Entonces, Mario Vega, terminamos contigo porque yo sé que tú levantaste la mano desde hace rato y perdóname que no te había visto porque el Zoom no me deja luego ver todas las pantallas. No, no hay problema. Pues yo siento que fuera de la iglesia, pues somos nosotros la iglesia. Donde quiera que vayamos, como tal, la iglesia somos tú y somos yo. Entonces, nosotros, pues también, no por medio de nosotros, sino por medio de Cristo, pero pues nosotros compartimos de Cristo. Entonces, al compartir de Cristo, pues compartimos. Ya depende de la persona si cree o no. Pero pues en sí nos sale de nosotros, porque nosotros somos la iglesia. Entonces, yo siento que está bien la frase. Wow, gracias, Mario. Este comentario es bastante interesante. Miren, traje esta frase polémica para que todos nos destapáramos acerca de nuestra visión acerca de la iglesia. Y no está mal. Es un momento para opinar, es un momento para compartir nuestra visión acerca de la iglesia. Hay gente de ustedes que dijo, es que ir a la iglesia, ¿sale? Está bien. Escuchen el lenguaje que estamos usando. Hay gente que dijo, nosotros somos la iglesia, ¿no? Entonces vean, como que hay ciertas ideas que están por ahí, ¿no? Alrededor, en nuestra cabeza, en nuestro corazón, que vienen de lo que hemos entendido que es iglesia. Entonces eso obviamente afecta mucho de cómo interpretamos esta frase, ¿no? Los voy a dejar con la duda acerca de mi postura acerca de esta frase. Al final les digo qué onda. Es una frase bastante interesante, ¿no creen? Para que la sigamos pensando, meditando. Déjenme conectar mi laptop, que perdón, no, me está marcando que tengo batería baja. La conecto rápido, denme un segundito y ahorita regreso. Listo, ahora sí. Bueno, esta frase se la llevan ustedes para seguirla meditando, para seguirla pensando, ¿verdad? Ya estés a favor o en contra de lo que dijo este cristiano de hace mucho tiempo. Por cierto, tenía un gusto muy extraño, ¿verdad? Para vestirse, vamos a juzgar eso. Pero quiero compartir con ustedes lo que sería la bibliografía que yo voy a estar usando a lo largo del curso. Voy a estar usando tres libros principalmente. Yo voy a compartirles mucho de este material, ¿sale? Obtuvimos un permiso para poder compartir mucho de lo que yo he recibido como en los entrenamientos de la organización de City to City, que es la que fundó el pastor Tim Keller. Entonces voy a tener la bendición de poder compartir con ustedes mucho de este material. La única recomendación que se hace es, este material tiene derechos de autor, obviamente, entonces es para uso personal, y también si tú quieres compartir con alguien, pero no para comercializar, no para hacer nada más con ese material, ¿verdad? Es para uso personal, y la verdad es que va a ser de mucha bendición. El pastor Tim Keller tiene un movimiento de muchos años, creo que más de 20 años en lo de plantación de iglesias. Mi libro principal es este que ven ustedes ahí, que dice Iglesia Centrada. Es el libro principal que vamos a estar usando. Si ustedes usan Kindle o si ustedes en una librería cercana lo pueden encontrar, es muy fácil encontrar este libro. Entonces, Iglesia Centrada, yo se lo recomiendo muchísimo.
Por otra parte, tenemos otro libro que no encontré la portada en español, pero acá está la portada en español. Es Plantación de Iglesias para Alcanzar el Mundo. Es un muy buen libro. Este es un poco más difícil de conseguir, pero voy a estar compartiendo con ustedes también algunos fragmentos, entonces es muy interesante. Y por último tenemos otro libro que se llama La Iglesia como Movimiento. Si pudiéramos ponerlo de alguna forma, del lado izquierdo, Iglesia Centrada, es un libro muy teológico, y del lado opuesto tenemos un libro muy práctico. A mí me gusta mucho combinar como esas dos visiones, ¿no? Algo muy teológico, algo medianamente teológico y práctico, como que la combinación de ambas cosas. Y por último, algo muy práctico. El último libro de Iglesia con Movimiento es muy práctico. Entonces, vamos a estar viendo estos principios a través de hombres que Dios ha usado para hablar acerca de este tema. Yo no soy el genio detrás de todo lo que vamos a ver. Yo sé que Dios ha dado sabiduría a otras personas, y bueno, pues vamos a también a confiar en la provisión de Dios a través de su iglesia, ¿no? Entonces, la pregunta principal que debemos hacernos es esta: ¿qué es la iglesia? ¿O qué es una iglesia? ¿Qué es la iglesia o qué es una iglesia? Y quiero preguntar rápidamente, ¿qué pasajes de la Escritura tú sabes que hablan acerca de qué es la iglesia o qué es una iglesia? Entonces quiero que podamos pensar bíblicamente aquí. ¿Qué pasajes nos hablan de qué es la iglesia? ¿Alguien recuerda algún pasaje, algún texto bíblico que nos hable de qué es la iglesia? O pongámoslo de otra forma, perdón. ¿Qué hace la iglesia? ¿Algún pasaje que tú tengas en tu mente, en tu corazón ahorita, de qué es la iglesia o qué hace la iglesia? Alguien por ahí, no puedo ver sus manos levantadas, pero voy a quitar tantito el compartir. ¿Qué es la iglesia o qué hace la iglesia? ¿Quién es el primer valiente que nos comparte un pasaje? A ver, con capítulo y versículo, por favor. A ver, ¿quién levanta mano? Nora. Mateo 18:20. Mateo 18:20. O tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ok. Podríamos decir que la iglesia es una comunidad puede ser de 2 o más personas, y Dios está en medio de ellos, ok. Dios está en medio de la iglesia. ¿Algún otro pasaje que nos hable acerca de qué es la iglesia o qué hace la iglesia? Mario Montalvo, ¿quieres compartir algo? Sí, habla, no recuerdo la verdad, no recuerdo, pero habla la Biblia de que nuestro cuerpo es el templo de Dios. Ok, bueno, quizá esa metáfora tenga que ver con el cuerpo, ¿no? Hablemos un poco de la iglesia. Pues Apocalipsis, ¿no? Desde el 3, cuando habla de las iglesias. Muy bien, Fer Guzmán. Sí, es correcto. Un comentario. Lo que pasa es que como yo me habían cambiado el día, esta clase según iba a ser el miércoles, creo. Sí. Pues yo descansaba ese día, pero ahorita me tocó trabajar. No te preocupes, Fer, gracias por tu comentario. No te preocupes. Entiendo que es el que pusiste que no podías abrir tu pantalla, ¿verdad? Sí, muchas gracias. No te preocupes. Primera de Pedro 2:9, alguien que lo busque súper rápido, por favor, y que nos lo comparta. Yo esperaba que ya sacaran ese primerito, pero Fernando, acabas de hacer un comentario muy interesante porque Apocalipsis en los primeros capítulos nos habla de una visión acerca de 7 iglesias, y el número 7 también nos habla de una visión global. El 7 es un número completo, que es como lo que Juan está escribiendo a esas 7 iglesias, lo está escribiendo a todas las iglesias de todos los tiempos. Entonces podríamos decir que ese mensaje que está ahí es un mensaje para todas las iglesias de todos los tiempos, y tiene mucho que decirnos acerca de la naturaleza de la iglesia, ¿no? ¿Qué nos dice? No seas tibio. ¿Qué más nos dice? Yo sé que has dejado tu primer amor. ¿Qué más nos dice? Soportas a los que tienen ídolos ahí. ¿Qué más nos dice Apocalipsis? Nos dice que yo conozco quién eres, yo conozco tu pobreza, yo conozco que tú eres ciego, desnudo, ¿verdad? Nos habla acerca de la iglesia, y es un mensaje duro acerca de la iglesia, porque precisamente Apocalipsis, esos primeros capítulos de Apocalipsis, a partir del capítulo 2, de esos 7 mensajes, dejan en claro una cosa:
La iglesia, así como dice Lutero acerca de los cristianos, que es santo y al mismo tiempo pecador, estos primeros 2 capítulos de Apocalipsis nos están informando que la iglesia también es santa, pero al mismo tiempo todavía está luchando con el pecado.